Nosotros entramos en una cuarentena muy temprano con la idea de tratar de fortalecer el sistema de salud, agregando unidades de terapia intensiva, tratando de evitar un escalamiento al principio. O sea, fuimos muy conservadores, si querés. Y el ser conservadores chocaba contra dos restricciones que tiene la Argentina. Una, que hay algún agotamiento en la gente respecto de la pandemia, y por eso después uno tiene que empezar a flexibilizar, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de nosotros como seres humanos. Llega un momento en que vos pensás que en Europa, después de 80 y pico de días, están abandonando la pandemia. Nosotros no sabemos cuánto nos queda por venir. Y la segunda, que yo creo que tiene que ver con esto también, es que bueno, el gobierno sabía que no tenía mucho resto en términos de poder bancar las consecuencias que una cuarentena le genera a la actividad económica, porque es cierto que la gente en otros países que no han tenido cuarentenas estrictas dispuestas por el gobierno, si querés Suecia, han tenido caídas de actividad económica también, porque la gente tiende a protegerse y no sale. Ahora, la cuarentena te agrega algo. Tampoco es que la cuarentena estricta, y si vos mirás en la región, mirando los indicadores de movilidad de Google, para mirar algunos que uno puede seguir, cualquiera de ustedes lo puede bajar por internet, Argentina ha tenido las cuarentenas más estrictas, como la tiene Perú, como ahora la ha vuelto a tener Chile, menos que Uruguay y que Brasil, si querés, que han podido, fíjate, Brasil con una situación sanitaria muy compleja, Uruguay con un ejemplo en el mundo. Por eso estas cosas, esta pandemia es difícil de entender a veces también, porque vos tenés Uruguay y sin embargo ha podido surfear la cuestión muchísimo mejor que el resto de la región. Daniel, en este mismo sentido... ¿Quién es? Perdón, que no Débora puedo Plager, ver. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien. Quería preguntarte respecto del anuncio que hizo la TAM de retirarse de la Argentina. Muchos funcionarios del gobierno lo enmarcaban en las crisis mundiales de las compañías aéreas como consecuencia de la pandemia, ponían ejemplos de Lufthansa, de British Airways y otras. Quería preguntarte si vos lo inscribís en ese contexto o crees que tiene condicionamientos políticos propios de lo que ha sido el manejo aerocomercial en la Argentina. Otra vez me voy a agarrar de lo que dice Fabián, ¿no? Las dos. A ver, la industria aeronáutica en el mundo está sufriendo una crisis tremenda porque la gente obviamente viaja menos. Con cuarentena, sin cuarentena, la gente tiende a viajar menos y vos tenés una situación bastante compleja. Ahora, en la Argentina, nosotros veníamos de una situación donde las empresas que no son estatales, la TAM y otras, siempre tuvieron que competir contra alguien, que es Aerolíneas Argentinas, que tenía un platoducto que le financiaba el déficit, que es el gobierno, recordemos. ¿Viste esa plata que le gusta hacer a alguna gente de cuánta plata podés hacer? Si vos mirás la plata que el gobierno le ha puesto a Aerolíneas Argentinas en la última década, te permitiría, no sé, financiar cuántos respiradores artificiales, cuánto gasto en salud. Pero ¿quién hubiera traído a tu familia si no estaba Aerolíneas Argentinas? ¿Cómo? ¿Quién hubiera traído a tu familia si no estaba Aerolíneas Argentinas? No hubiéramos tenido las low cost y otras, porque en otros países... ¿En serio? Ninguna quiso traer a nadie, ¿eh? No les permitieron. No le permitieron. Chicos, había de... Bueno, puede terminar la pregunta. A ver, perdón, ¿quién fue la que preguntó? Porque no se Restina. Hablemos de las que no quisieron traer. Ponele que algunas no le permitieron y hablemos de las que no quisieron direcamente. ¿Cuánta gente tenía un pasaje para volver? No, de hecho hay gente que vino en otras. ¿Cuánta gente tenía un pasaje para volver y la empresa no les autorizó el regreso? Ordenémonos un poquito. Dale. Eso no tiene nada que ver con el problema aeronáutico, es una cuestión puntual y el gobierno no le autorizó a otras aerolíneas que por ahí hubieran querido traer gente y no la pudieron. Pero no importa, es anecdótica puntual. No creo que la TAM se haya ido si le dejaron repatriar gente o no. No importa, aparte tampoco importa la TAM en sí. Yo lo que digo, para volver a la pregunta de Débora, es que la competencia es mejor que los monopolios. En general creo que todos vamos a coincidir con eso. La competencia en el mercado aerocomercial argentino le permitió a muchas provincias de la Argentina poder desarrollar más rápido su industria turística, porque obviamente llegaba un montón de gente que por ahí no podía acceder. En la época de los monopolios, Argentina era un país que tenía tarifas aerocomerciales caras. En la época del monopolio estatal, porque es un monopolio que cobraba caro, no un monopolio que cobraba barato. Entonces, yo digo, hay un daño muy importante a las economías regionales. Segunda cuestión,
competencia, independientemente de que las empresas perdieran plata, porque la TAM perdía plata como perdía Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas mucho más, ¿no es cierto? Pero independientemente de la plata que perdían, que en el caso de la aerolínea lo pagábamos todos nosotros. el Estado argentino, claro. Obviamente, pero en el caso de la TAM la pagan sus accionistas, con lo cual es un problema de ellos. En el caso nuestro la pagamos todos nosotros. Pero independientemente de eso, lo que te quiero decir es que la competencia le permitió a un montón de gente que nunca había podido viajar en avión, poder viajar en avión. Entonces yo digo, tener una aerolínea de bandera es una discusión que la podemos hacer, es válida, podemos discutirla. Yo no estoy de acuerdo, pero no importa si yo estoy de acuerdo o no. Es una discusión válida. Ahora, tener una aerolínea de bandera que significa que excluimos de la posibilidad de viajar en avión a un montón de argentinos porque las tarifas son caras, me parece que es un despropósito. Entonces, si uno quiere tener una empresa nacional de capital público, en el sector aéreo, en el petróleo, en los granos, donde la quieras tener, es una discusión que otros países la tienen, pero tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de los... Te llevo a dos temas, uno que a mí uno que supuestamente hay una explicación y el otro no. Como dijo recién Seferino, y es la pandemia. Los números suben y bajan. Si subiéramos cuándo van a subir y cuándo van a bajar, el mundo tendría la bola de cristal. Y eso es lo que convierte al coronavirus en lo trágico que lo convierte en términos de salud, en términos de vida y en términos económicos. Pero voy a salir y voy a hablar del dólar. La negociación de la deuda se empantanó. Vicentín le cayó a muchos sectores de la economía del círculo rojo como una bomba de neutrones. Se está emitiendo mucho, con lo cual tendías la tormenta perfecta para que el dólar explote. ¿Y no explotó? ¿Qué pasó, Daniel? Bueno, a ver, hay varias cuestiones ahí. Primero, yo creo que la negociación de la deuda se complicó, pero no es que se calcula que esto va a terminar mal. Yo creo que al gobierno y a los acreedores representados en estos fondos, que no son todos los acreedores, también hay mucho acreedor minorista, les conviene arreglar. La diferencia no es tan importante. O sea, si vos lo mirás por la declaración del gobierno, la declaración de los acreedores, parecería que estamos discutiendo una distancia como de acá no sé, a Humahuaca. Sí, la distancia son solo $2. En números, $2. Es una distancia desde acá hasta Chascomús. Entonces, coincido con vos. Ojo, que hay una verborragia que esperemos que no... O sea, hoy con la diferencia que hay numérica, yo te diría casi imposible pensar en que no se van a poner de acuerdo. Ahora... Me abriste otra ventana. Para que me abriste... Déjame repreguntarte porque abriste una ventana muy interesante. Con la diferencia que hay entre lo que la Argentina ofrece y los bonistas proponen, tendría que haber un acuerdo normalmente. Bueno, hay 10% de diferencia. Está bien que venían de mucho más y fueron cerrando. Ahora, yo diría, si vos lo mirás, la diferencia en plata es poco significativa. Entonces uno diría, bueno, estamos hablando acá de un gobierno que quiere resolver el problema porque se da cuenta que el default sería peor, y estamos hablando de acreedores que entienden que pueden litigar y seguramente van a ganar los juicios, pero por alguna razón creen que eso no les conviene, porque si no, no se hubieran sentado a discutir. Hoy estamos discutiendo quitas en valor presente en el entorno de 50%. Los acreedores quieren un poco menos, el gobierno está ofreciendo 50%, los acreedores quieren 45%. Son quitas enormes. Si los tipos pensaran que el juicio en Nueva York, que es simple, estarían directamente, se hubieran levantado de la mesa y estarían litigando. A ninguna de las dos partes les conviene, totalmente de acuerdo. Hoy a las dos partes les conviene arreglar. Pero ¿y el dólar? Muchas veces, y les habrá pasado a todos ustedes, en cuestiones donde uno no discute con otra persona y en lugar de razonar, pensar qué es lo que le conviene, se deja guiar a veces por emociones que el gobierno ni los acreedores tendrían que tener, porque en el fondo están discutiendo cosas que nos tenemos que sacar las emociones acá. Tenemos que hacer lo que al país le conviene y ellos, los acreedores, tendrán que hacer lo que a ellos les conviene. Me parece que hay una posibilidad de arreglar. Así que yo te diría, es cierto que se encarajinó un poco la cosa. Hoy hubo una reacción en el mercado cambiario, hubo una reacción en el mercado de bonos, pero chiquita, porque se calcula, me parece a mí, que lo más probable es que arregle. Buena respuesta, hay una perspectiva. En el mercado, el título sería, el mercado sigue creyendo que es más factible, que va a haber un acuerdo a que no lo va a haber. Sí. Listo, buen punto. Bueno, última pregunta, Caro. No, me pregunto si el gobierno quiere arreglar entonces. Si el gobierno realmente quiere, o si usted encuentra una voluntad del gobierno de arreglar el tema de la deuda. Yo no lo sé. Yo lo que digo es, yo no sé lo que quiere el gobierno, porque no hablo con el gobierno, no hablo con los acreedores, o puedo tener contacto circunstancial y además aunque hablara,
tampoco a veces la gente te revela lo que realmente quiere, porque en el